Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura Historia para sexto grado con el tema Posclásico, Toltecas y Mexicas. Este conforma el último periodo en el que se divide la historia, el posclásico, para su estudio obviamente, el estudio de Mesoamérica. Este periodo, varios grupos nómadas de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica y retomaron las formas de vida de las culturas con las que tuvieron contacto y que existieron previamente a ellos. Como actividad, van a revisar el texto de las páginas 66 y 67 de su libro y mencionar la característica general de las culturas durante este periodo. Ya habíamos hablado un poco en la sesión previa. Después, van a agregar detalles que encuentren acerca de las dos culturas que se mencionan. Claramente las culturas son toltecas y mexicas, entonces van a revisar este texto, van a revisar las imágenes que aquí aparecen para recolectar esa información. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Leamos el tema para ver de qué trata. El posclásico abarcó del año 900 a 1521. ¿Será antes o después de Cristo? Cuando no se especifique antes o después de Cristo es porque ya conforma el tiempo de nuestra era, es decir, después de Cristo. Varios grupos nómadas de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica, lo que les decía en la explicación de la actividad. Y durante ese periodo retomaron las formas de vida de las culturas agrícolas con las que tuvieron contacto y con otras que les precedieron. Este periodo se caracterizó por el incremento de los conflictos armados. Hasta parece una situación que estamos viviendo en la actualidad. Podemos apreciar la gran importancia de la guerra en los códices. Los códices eran los escritos como sus libros de historia, las esculturas, la cerámica y la decoración de edificios. Los militares ocuparon posiciones muy importantes porque se encargaban de extender los dominios de sus ciudades y también de defenderlas. Algo muy similar pasó en Europa, ¿recuerdan? La cultura tolteca se desarrolló entre los años 900 y 1150 después de Cristo. Los toltecas dominaron la región de la Huasteca, parte de lo que hoy son San Luis Potosí y Zacatecas, así como el centro de México. En Tula, que hoy corresponde al estado de Hidalgo, convivieron diversos grupos. Su centro urbano más importante fue Tula, donde encontramos a estos atlantes. Se han encontrado indicios de un incendio en varios monumentos de la zona arqueológica de Tula, donde están estos atlantes, por lo que se piensa que el fin de la ciudad ocurrió de una manera violenta. Y es todo lo que nos dice de los toltecas. Vaya, difícil sacar un poco de información al respecto. Veamos entonces con los que siguen. Hacia mediados del siglo XIV los aztecas. Ah, caray, si nos dice que los mexicas, ¿por qué dice aquí que aztecas? Sigamos leyendo, a lo mejor tendremos más pistas. Estos aztecas llegaron al Valle de México. Según el mito, provenían de un lugar del norte llamado Aztlán. Por eso se llamaban aztecas, porque venían de Aztlán. Y retomaron elementos de otras culturas como la teotihuacana, que existió mucho tiempo antes de ellos, y la tolteca, que nos mencionó un pequeño párrafo aquí su libro. Se les ha llamado el pueblo del sol porque era el astro que más veneraban. Creían que su dios, Huitzilopochtli, los había elegido para mantener vivo al sol, alimentándolo con sacrificios humanos. Aquí tenemos una representación de una diosa encontrada en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Gracias a su poder militar, los mexicas, ¿qué no estábamos hablando de los aztecas? Bueno, los mexicas es el nombre que adoptaron los aztecas al llegar al valle, pero se preguntarán, ¿a qué valle? Se refiere al Valle de México. De hecho, hay una anécdota en que su dios les comunicó que tendrían que migrar hacia otras tierras hasta que encontraran un elemento que tenemos presente en nuestra bandera. Un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Es a través de ese mito que se recolecta la idea para conformar el escudo de nuestra bandera. Continuamos con el texto. Lograron dominar varias regiones de Mesoamérica después de liberarse del dominio tepaneca en 1430. Después se aliaron con Texcoco y Tlacopan o Itacuba y formaron lo que se conoce en la historia como la Triple Alianza, con la que lograron conquistar territorios más lejanos y recabar tributos. Los pueblos conquistados les entregaban diversos productos como oro, plata, cuentas de jade, plumas como las de quetzal, pieles de animales, cacao y algodón,
también prisioneros para sus sacrificios. La guerra para ellos era una necesidad. Los mexicas edificaron la ciudad de Tenochtitlán sobre un islote del lago de Texcoco, es decir, algo más pequeño que una isla, el cual se fue ampliando con la construcción de chinampas. Estas eran las chinampas, son pequeñas como islas formadas artificialmente por lodo donde sembraban y el agua que estaba debajo de ellas pues permitía que se desarrollara la agricultura. A su vez permitieron la producción de alimentos con varias cosechas al año debido a esta técnica de sembrar sobre las chinampas. Desarrollaron un pensamiento filosófico que se refleja en sus creencias religiosas, códices, poemas y discursos educativos hechos en un elegante náhuatl. Pero el náhuatl era el idioma de estos mexicas que antes eran aztecas. La educación era obligatoria, como en nuestra sociedad actual, y existían dos tipos de escuelas, una para los nobles, los ricos, llamada Calmecac, y otra para las demás personas en edad escolar, los que no eran ricos. El fin del dominio mexica sobre Mesoamérica llegó en 1521 cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán. Y esta historia ya se la saben. Y aquí tenemos la definición de chinampa, que es un tejido de forma artificial donde se deposita lodo para formar estas pequeñas como islas o islotes. Aquí tenemos un mural de Diego Rivera donde vemos Tenochtitlán vista desde el mercado de Tlatelolco. Pero ¿cómo recolectamos los datos para pasarlos a nuestra libreta? Aquí una sugerencia. Tenemos nuestro título y decimos que en este periodo incrementaron los conflictos armados entre las culturas, continuaban siendo culturas agrícolas, pero que priorizaban su expansión sobre el desarrollo cultural. Recordemos que en el periodo clásico fue donde alcanzaron la cúspide cultural. Los toltecas, de la poca información que recabamos de su libro, podemos saber que su centro más importante fue Tula, que se encuentra en el estado de Hidalgo, y actualmente podemos ir a visitar el museo donde están estos atlantes, además de que ahí convivieron grupos como nahuas y otomís, aparte de que se cree que el fin de esa cultura ocurrió de manera violenta, contrario a las anteriores culturas donde simplemente desaparecieron. Mientras que los mexicas retomaron elementos de teotihuacanos y toltecas, eran pueblos guerreros que consiguieron conquistar territorios alejados, como lo que comentábamos referente a la expansión de Roma, y pedían tributos a las culturas conquistadas. De esta manera ampliaron su ciudad principal, bueno, no de esta manera, sino que ampliaron su ciudad principal mediante chinampas. El fin de esta civilización fue por la conquista española. Con eso hemos llegado al final de la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.